capítulo 3. Quiero que vean conmigo al versículo 5 en adelante. Esther capítulo 3, versículo 5 en adelante. Dice la palabra: cuando Amán se dio cuenta de que Mardoqueo no se arrodillaba ante él, ni le rendía homenaje, se enfureció. Y cuando le informaron a qué pueblo pertenecía Mardoqueo, desechó la idea de matarlo solo a él y buscó la manera de exterminar a todo el pueblo de Mardoqueo, es decir, a los judíos que vivían por todo el reino de Asuero. Para determinar el día y el mes, se echó el pur. Digan conmigo, pur. Es una palabra en hebreo que significa suerte. ¿Okay? Se echó el pur, es decir, la suerte, en presencia de Amán, en el mes primero, que es el mes de Nisán, del año 12º del reinado de Asuero. Y la suerte cayó sobre el mes 12º, el mes de Adar. Entonces Amán le dijo al rey Asuero: hay cierto pueblo disperso y diseminado entre los pueblos de todas las provincias del reino, cuyas leyes y costumbres son diferentes a las de todos los demás. No obedecen a las leyes de tu reino, y su majestad no le conviene tolerarlos. Si le parece bien, emite una orden, un decreto, su majestad, para aniquilarlos, y yo depositaré en manos de los administradores 330,000 kilos de plata para el tesoro real. Entonces el rey se quitó el anillo que llevaba su sello y se lo dio a Amán y le dijo: quédate con tu dinero y haz con este pueblo lo mejor que te parezca. Padre, en el nombre de Jesús, por tu Espíritu Santo, habla en esta mañana a nuestras almas, a nuestras vidas. Danos, Señor, la palabra que tú necesitas que nosotros podamos entender y aplicar. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. En esta historia maravillosa donde la mano de Dios interviene a favor de su pueblo, vemos varias cosas en este texto. Primero, que hay un pueblo que tiene costumbres y leyes distintas de donde se encuentra. Un pueblo que estaba otra vez allí dispersado. En muchas ocasiones, si tú eres un buen lector de la Biblia, sabrás que el pueblo de Dios salió de Egipto porque Dios le entregó un territorio llamado Canaán. Su territorio, que era la tierra que fluía, ¿qué? Leche y miel. Pero a pesar de que Dios les dio su territorio, habían ocasiones donde Israel quedaba cautivo bajo algún imperio. Estuvo cautivo bajo el imperio persa, cautivo bajo el imperio egipcio, otra vez es romano, etcétera, etcétera. Y muchas veces tuvieron que dispersar, salir para poder continuar la vida en otros lugares. En este momento, Israel, los judíos, se encuentran bajo el dominio del imperio persa. Y algo que habla aquí Amán es el asesor, por decir así, político número 1 al lado del rey Asuero. Era el que hablaba al oído al rey, el que le decía lo que debía hacer, lo que no debía hacer, su consejero político. Y en esta ocasión, este Amán, previamente había un peligro de muerte para el rey Asuero. Y dice la Biblia, si tú lees toda esta historia, dice la Biblia que Dios
le muestra a Mardoqueo el plan de muerte que tienen contra el rey. Que a Mardoqueo Dios le mostró que querían matar al rey Asuero. Y fue por la intervención de Dios en Mardoqueo que Asuero no muere. Entonces, cuando el rey Asuero quiso honrar a la persona que le había salvado la vida, la Biblia muestra que nunca dijeron que era Mardoqueo, sino que Amán, su consejero político, se atribuyó ese evento y dijo: fui yo el que te salvé, rey, fui yo el que te salvé. Y cuando él se atribuye este favor, dice la Biblia que el rey Asuero ordena en todo su reino a que todos los habitantes se inclinaran y honraran a Amán. La Biblia muestra que el rey Amán ordena que cada habitante de su imperio tenía que dar honra e inclinación ante Amán. Y escogieron un día y festejaron, y Amán estuvo pasando por las calles de todo el pueblo allí en Susa y comenzó a caminar, y todo el mundo se inclinaba ante él. ¡Wow! Ese héroe, ¡wow! Tremendo hombre, protegió al rey. ¡Qué guardaespaldas! ¡Qué hombre! ¡Qué consejero! Y dice que todos se inclinaron. Pero pasando frente a ciertas personas distintas, digan conmigo: yo soy un distinto, que saben que no deben inclinarse ante nadie, sino solo ante el Creador. Amén. Y cuando pasa frente a Mardoqueo, se dio cuenta de que este hombre judío de repente no se inclina, no hace la venia, no hace la reverencia, no grita ¡viva Amán!, sino que al contrario, lo ve pasar y lo ve como un hombre que se atribuyó un cuidado que no lo hizo, algo que no hizo él, sino que fue Mardoqueo el que Dios usó para proteger al rey. Y dice la Biblia que Mardoqueo no se inclinó. Y en el versículo 5 muestra que Amán se enfurece contra Mardoqueo. Y no solamente contra Mardoqueo, sino que dice en el mismo versículo 5 que desea la muerte de Mardoqueo, pero también comenzó a desear la muerte de todo el pueblo judío. Entonces vemos un odio, y voy a hablarte del odio gratuito. El odio gratuito tiene que ver con que por alguna razón, por alguna bendición de alguien de tu familia, entonces a ti también te odian. Y ese es el espíritu de Amán. La rabia y el enfurecimiento de Amán era contra Mardoqueo, pero extendió su odio no solamente a Mardoqueo, sino el origen de Mardoqueo es judío, entonces todos los judíos la van a pagar. Es como cuando alguien te amenaza y te dice: me hiciste eso, pues ahora tu hijo, tu hija, tu casa, tu esposa, tus finanzas, tu trabajo, tu carro, todo me lo va a pagar. Es cuando el odio de alguien no solamente va directo a la persona que es objeto de su odio, sino que lo extiende a todo lo que está cerca de ese objeto que es de odio. Y hemos visto muchas veces cuando alguien nos odia, que no solamente nos odia a nosotros, sino que odia todo lo que tenemos, que desea el mal de todo lo que está en nuestro entorno. Y eso fue Amán. Ahora, cuando miramos los orígenes de Amán, Amán era un descendiente de Amalek.
Y los amalecitas fueron los enemigos número 1 del pueblo judío. Fueron los amalecitas los que detuvieron a Israel cuando Israel ya iba de camino a la tierra prometida, y se atravesaron para que ellos no llegaran a su propósito. Entonces el espíritu de Amán, el ejército de Amán, se instala allí en el desierto para que ellos no llegaran a la tierra que Dios les había prometido, sino que Dios comenzó a darle fuerza. Y recuerda usted la historia, Moisés levantaba las manos y entonces el pueblo de Israel iba ganando la guerra. Pero cuando Moisés se cansaba, entonces bajaba sus brazos, entonces los amalecitas iban ganando. Quiere decir que cada vez que tú levantas tus manos en adoración, tú le ganas a todo espíritu amalecita que está en contra de tu propósito y el que te quiere detener. Hay alguien interesado en que tú no llegues a tu propósito. Hay alguien interesado en la tierra que tú nunca logres propósito de vida. Es más, el cementerio está lleno de gente que nunca logró propósito. ¿Pero por qué? Porque se atravesó el espíritu amalecita, el espíritu de Amalek. Y cuando se atraviesa y te hace guerra y tú no adoras y tú no levantas las manos, entonces ese espíritu puede ganarte la batalla. De ahí descendía Amán, de los amalecitas. Entonces Amán, dice la Biblia, se enfurece. Odio hacia Mardoqueo, pero un odio gratuito a todo lo que tiene que ver con Mardoqueo. Digan conmigo, todo lo que odia gratuitamente a los míos, en el nombre de Jesús, se cae. No tiene poder ese odio gratuito. Dice la Biblia que Amán, en su corazón y en su furor, buscó un tiempo, un día y un mes para matar a los judíos. El odio que sentía por Mardoqueo y los judíos lo llevó a planear la muerte. Y puso un día, y puso un mes, y puso una fecha. Y la fecha que puso fue en el mes de Adar. En el calendario hebreo, Adar, el mes de Adar, es el mes, escúchame bien, de la alegría. ¿Qué quería hacer Amán cuando echó cuando echó suerte y escogió una fecha para que su plan de muerte fuera ejecutado contra los judíos? Quería que no fuera el mes de la alegría, sino que se convirtiera el mes de la tristeza, de la muerte, porque donde hay muerte hay tristeza. Eso es lo que quería hacer el espíritu de Amán. El mes de Adar, el mes de la alegría, quería quitar el manto de la alegría y colocar manto de duelo, de tristeza, de muerte. Cuando echó el pur, cuando echó la suerte y cuando ya tenía la fecha, entonces se dirigió al rey. Miren lo que hace Amán. Siente odio, planea la fecha y luego se presenta ante el rey. ¿Por qué se presenta ante el rey? Porque el rey era el que podía decretar la muerte. Entonces él siente el odio, planea la fecha y busca al rey para que el rey decrete ahora de la orden, el sello con su anillo y diga: listo, mátenlos a ellos. Pero Amán tenía que llegar con argumentos valederos ante el rey. Y se presenta ante el rey y mira lo que dice. Manipula, escúchame bien, manipuló el corazón del rey Asuero. Los judíos estaban allí, en ese imperio.
Y hasta el momento, escúcheme bien, hasta el momento no había problemas entre los persas y los judíos. Pero fue la manipulación del espíritu de Amán el que dañó y torció el corazón del rey Asuero para que los viera distintos. Y dice la Biblia, entonces Amán le dijo al rey Asuero: hay cierto pueblo disperso entre los pueblos de todas las provincias de tu reino. ¿Cómo estaba el pueblo? Mira lo que dice: hay cierto pueblo disperso, es decir, estaban regados entre todos. El enemigo sabe cuando la iglesia del Señor está dispersa. Y es el momento más frágil, escúcheme bien. El momento más frágil para atacar es cuando un pueblo está disperso. El año pasado entra la pandemia. Nos cerraron templos, se cerró las ciudades, se cerraron las naciones. Quedamos cada uno cautivos en nuestras propias casas. Nos encerraron. Y te hablo, no estoy hablando de que el gobierno, no, estoy hablando que por ese virus nos encerraron. Y el enemigo colocó una fecha. Y te voy a hablar algo profético. Justo el año pasado, cuando vino la pandemia, fue en el mes de Adar hebraico. Los estudiosos saben de lo que estoy hablando. Fue en el mes de Adar del año pasado cuando las naciones tomaron la decisión de cerrar las naciones y de encerrarnos a todos en nuestras casas. Porque vino un espíritu a través de ese virus para decretar muerte sobre los habitantes del planeta. Puso fecha. Y la fecha se estableció. En marzo del año pasado, Colombia cerró sus fronteras, extranjeras y nacionales. Y todos a casa. Pero mira lo que dice la escritura. Llegó Amán y le dijo al rey: hay un pueblo disperso entre todas las provincias de tu reino, cuyas leyes y costumbres son diferentes a las de todos los demás. Es decir, todos los reinos tenían costumbres y leyes iguales, pero hay un pueblo que sus leyes y sus costumbres son distintas. El reino del Eterno, en la cultura del reino, tenemos leyes muy diferentes. Yo lo creo. Yo lo creo. En la cultura del reino de Dios hay leyes distintas a las cuales nosotros nos sujetamos. Amén. Afuera te permiten a las mujeres tener varios hombres y no pasa nada. En la cultura del reino, aquí adentro te dicen un solo hombre. ¿Aló? Afuera te permiten fumar, drogarte, la famosa marihuana recreativa, la ley del aborto. No importa si no quieres ese hijo, la ley ya te protege al asesino y mata al niño. Pero en la cultura del reino las leyes son distintas. Amén. Y le dice Amán a Asuero: hay un pueblo que se porta diferente, que tiene unas leyes distintas. Es más, dice acá, y que no obedecen a tus leyes. Es decir, que ellos obedecen sus leyes, pero las tuyas no. Amán tenía identificado muy bien que los judíos
las leyes que su creador les había colocado eran más importantes para ellos que las leyes de otras naciones. Y aquí va algo. Hay gente que es cristiana, pero no se viste como cristiana. Somos cristianos, pero no hablamos como cristianos. Cuanta grosería y cuanta vulgaridad pueda salir de la boca, mejor. Le dice Amán al rey: ellos no se quieren sujetar a tus leyes. Cuando el rey escucha esto, se despierta en él no solamente su poder, sino que dice: ¿cómo así? Es que yo soy el rey. ¿Cómo así que va a haber gente habitando en mi nación, en mi imperio, comiendo de mi imperio, trabajando en mi imperio, viviendo de mi imperio, pero no se quiere sujetar a mis leyes? Entonces, ¿sabes qué? Decreto la muerte para todos los judíos. Y dice la Biblia que él selló el decreto para que los judíos fueran muertos. Pero antes de sellarlo, Amán le dijo: rey, decreta esto y yo voy a traer a los tesoros del imperio 300 ciclos de plata, 330,000 kilos de plata. Voy a traer al imperio. Es decir, el enemigo odio gratuito, planea fechas, manipula al rey y aparte de eso paga para que el decreto viniera. Y dice el Señor: muchos han echado por suerte contra tu caída y hasta pagan por verte caído. Socios que le pagan a otros para mirar cómo tumban al socio mayorista. Ay, Jesús. Álvaro, están echando suertes contra ti. Ninguna de esas suertes caerá contra ti. Porque aunque hablen escondidas cómo tumbarte de la posición donde Dios te colocó, dice el Señor, no te tumbará. Yo los tumbaré a ellos, dice el Señor. Los removeré de sus cargos, dice el Señor. El espíritu de Amán ha apostado contra muchos hogares. El espíritu de Amán ha hecho que gente diga: ese matrimonio no dura más de 2 años, ese negocio no se va a levantar. El espíritu de Amán está apostando a que hijos se pierdan. Y el espíritu de Amán está pagando para que tú sufras tus pérdidas. El narcotráfico es usado por el espíritu de Amán. Y todo el dinero que mueven es apostando contra los hijos. Hay un decreto de muerte que se soltó en el planeta hace 1 año. Pero no solamente por la pandemia. Decretos de muerte que se sueltan para matar y aniquilar lo que es tuyo, lo que Dios te ha dado, lo que está en tu entorno.
¿Y sabes por qué? Porque el oponente te odia y odia gratuitamente lo que está en tu entorno. Si tú eres un adorador de Dios, tú eres alguien que honras a Dios, el enemigo va a querer de todas las maneras como matar tus sueños, matar tu propósito, matar, quitarte el dinero. Apuesta para destruirte. Pero lo que dice la Biblia es que Mardoqueo no se inclinó, y a causa de no inclinarse, la mano de Dios intervino a favor de él y de todo lo que había sido objeto de odio por Amán. ¿Tienes que salir corriendo? No. Hay gente que puede decir: pues si me van a atacar mi familia, mejor no me meto a cristiano. No, un momentico. Es que Dios dijo que iba a estar contigo. Y si tú elevas tu fe, Dios te va a guardar. La pandemia llegó para traer pánico, miedo, zozobra, desesperanza, terror. En Bogotá sucede algo. Hay gente que todavía no quiere ir a la iglesia. Hay gente que no quiere ir a la iglesia por miedo a que se contagie. Si no eres capaz de elevar tu fe para creer que en el lugar donde Dios escogió para su adoración y que el Señor te va a guardar, entonces tu fe no es grande. A algunos les pasa lo siguiente: no van a la iglesia por temor a contagiarse, pero los ve uno en los centros comerciales, los ve uno en las tiendas, en el supermercado, los ve uno en las calles. Pero es que allá no hay temor. No, es que me toca, voy a hacer mercado. Es que me toca. Bueno, ¿y por qué no te toca ir al templo? En esta pandemia, aunque afectó la economía, toda la economía de todas las naciones, había un plan detrás de todo esto por el enemigo, por el oponente: cerrar templos. Cerrar templo. Porque si cerraba templo, entonces él pensó: la gente deja de adorar, la gente deja de honrar, la gente dejará de inclinarse ante el Creador y tendrán que inclinarse ante la pandemia. Tendrán que inclinarse por miedo. Lo que el enemigo no pensó es que aquellos que hemos sido tocados por su presencia, aunque nos cerraran el templo, entenderíamos que dentro de la casa su presencia seguía con nosotros. Y que esa presencia aquí la tomo con fuerza, pero me la llevo a casa. Porque tú no dejas a Dios aquí, Dios se va contigo. Entonces muchos entendimos que su presencia sigue aquí con nosotros y que estábamos en casa allí. Y tal vez con miedo, con muchas cosas, pero venía el Espíritu Santo en muchas ocasiones y nos decía: tranquilo, tranquilo, tranquila, tranquila. Y aunque hubo pérdidas, y tal vez pérdidas humanas, yo tuve pérdidas humanas de gente cercana, y tal vez pudo haber pérdidas financieras, muchas cosas. Pero entre todo eso, el inclinarme ante el Eterno, aunque no supiera bien lo que estaba pasando, el inclinarme ante el Eterno fue lo que me mantuvo arriba. El decreto de muerte va a llevar a la gente a asustarse, a tener miedo. Pero cuando saben que Dios está con ellos, que ese decreto de muerte se va a caer, el Señor te va a levantar. Amén. Amán
convenció al rey. El rey decretó. Hay decretos que se escriben en la tierra en contra de lo que Dios ha dicho. Y decretos gubernamentales, decretos de leyes que se tienen que cumplir. Pero por encima de esos decretos que no vienen del cielo, sino que son para muerte, hay unos decretos de Dios. Y Él habla distinto. Y nosotros tenemos costumbres distintas y leyes distintas que nos rigen las leyes del cielo. Entonces es ahí cuando tú dices: Dios está conmigo. Dios está conmigo. En esta pandemia, algo que hizo el Señor, algo que hizo Dios, porque la pandemia vino a matar, a robar, a destruir. Pero Dios, que todas las cosas las voltea a nuestro favor. En Bogotá, en nuestro ministerio, Dios hizo que hombres que no iban al templo, hombres que mandaban a sus esposas y a sus familias, resultaron sentándose todos los viernes a la mesa con su familia en las transmisiones que nosotros tenemos, y comenzaron ellos a hacer ejercicios espirituales que nunca habían hecho. Y eran los hombres que comenzaron a orar por sus esposas y sus hijos y bendiciendo sus casas. Y cuando tú ves a través de transmisión que hay hombres que no venían a la iglesia antes, pero que ahora sí, uno dice: Dios, ¿qué estás haciendo? Y el Señor mostraba a muchos hombres llenos de pánico, de miedo. Algunos en ese pánico y miedo se encerraron peor, pero otros dijeron: mi autosuficiencia no puede, pero aquí únicamente Dios puede ayudarme a mi familia. Y ahora que abrimos iglesia, esos hombres están viniendo al templo. ¿Por qué? Porque Dios quiere sacar el sacerdocio del hombre en su casa y mostrar los frutos. El decreto dice muerte, pero Dios dice vida. Y en el año nuevo, en este año que ustedes están cumpliendo 9 años, en este año nacen los frutos para multiplicarse en los frutos y establecerse en los frutos. Y dentro de esto que ha sucedido en el planeta, van a ver gente con temor a Dios ahora sí. El fruto se va a ver ahora. El fruto se comienza a ver ahora. Pero no porque te hayas inclinado ante Amán, no porque te hayas inclinado ante el miedo y el fracaso y la desesperanza, sino porque aprendiste a inclinarte ante el Creador. Y recordaste que todo lo que tu pastor te decía hablaba de parte de Dios. En la Biblia tenemos las noticias proféticas más seguras. ¿Cuántos lo saben? Y la Biblia que yo leo, que yo sé que es la misma que usted lee, nos dice que en la tierra las cosas irán más mal cada día. Eso dice la Biblia. Que el mal se multiplicaría. Eso dice la Biblia. Que vendrán más crisis económicas, que vendrán más situaciones difíciles. Pero también dice la Biblia que nosotros, el pueblo del Señor, estaremos bajo sus alas seguros. Estaremos bajo sus alas, ¿qué? Seguros. Y que el estar bajo sus alas seguros va a traer fruto, porque ese es el número 9. Voy a mostrar el fruto de estar bajo sus alas seguro. Voy a mostrar el fruto de estar bajo sus alas seguro. Amén. Yo lo creo. Cuando tú habitas en Dios y con Dios, el fruto se te va a notar. Puedes no tener para la comida,
Pero cuando habitas bajo las alas del Creador, el Señor va a hacer que la comida aparezca. Como algún vecino, alguien va a colocar un mercado, alguien te va a depositar dinero en tu cuenta, alguien va a decir, mira, ve y haz un mercado. Cuando tú veas esos milagros para ti, vas a darte cuenta que aunque la situación haya estado difícil, Dios proveyó. Dios proveyó. Muchos vimos algo, que en tiempo de esta pandemia, de esta crisis, hubo más milagros que nunca. ¿Cuándo se necesita un milagro? Cuando hay una crisis. Si estás sana, no necesitas un milagro de sanidad, ¿sí o no? Pero si estás enfermo, necesitas el milagro. Cada vez que se presenta una crisis es porque hay un milagro que está a la puerta de tu casa tocando. En esta pandemia también sucedió algo. Mujeres que no perdieron su empleo y sus hombres sí. Y tomaron ellas autoridad, pero no una autoridad de respeto hacia su varón, sino a imponerse en delante de los varones. Hay una palabra para alguien. Así tu marido no tenga empleo, mujer, respeta a tu marido. Así seas tú la que lleves el pan a tu casa, respeta a tu marido. Hay una mujer que necesita pedirle perdón a su marido. El orden de Dios es que el hombre es el sacerdote, la mujer la ayuda idónea. Y así ganes más plata que tu esposo. El respeto por ser la persona que Dios colocó como sacerdote se debe dar. Si él no se comporta como un sacerdote y te maltrata, esa es otra cosa. Pero si él es un sacerdote y tú le respetas, no estás haciendo bien y estás trayendo un desorden a tu casa, y el mundo espiritual está provocando algo en contra tuya. Yo quiero que se pongan en pie, por favor. El Señor dijo: no te inclinarás a dioses ajenos. No te inclinarás a dioses ajenos. La inclinación de tu alma, de tu honra, de tu devoción, la inclinación de tu tiempo, la inclinación del amor debe ser al Señor. No hay otro Dios bajo el cielo en quien tú
debas inclinarte. No hay ninguno. Solamente ante el Creador. Así las circunstancias se pongan apretadas, así las circunstancias se vuelvan muy fuertes, nuestra inclinación y adoración debe ser a Él. Aun cuando sientas que no hay salida, tu inclinación es al Señor. Cuando hubo el decreto de muerte, el libro de Esther no dice que los judíos decidieron: para que no nos maten, vayamos, inclinémonos ahora sí. Vayamos ahora sí, inclinemos ante Amán para que el rey diga: listo, quito el decreto. No, al contrario, ¿qué hizo el pueblo? Acuérdese que inicialmente el pueblo estaba disperso. ¿Qué hizo el pueblo? Se unió en su propósito. ¿Y en qué se unieron? Dijeron todos: ayunemos. ¿Y saben desde dónde ayunaron? Desde sus casas. Porque ellos no estaban en la calle. Si dieron orden de muerte, ¿qué tenían ellos que hacer? Esconderse. Se escondieron en sus casas. Pero dentro de sus casas, ¿qué hicieron? Ayunemos. Mardoqueo dijo: ayunemos. Esther dijo: ayunen, que yo también voy a ayunar aquí en el palacio. Y todos ayunaron. En las provincias de todo el reino Persia, en unas casas, en las casas de los judíos, había ayuno, unidos en un mismo propósito. Unidos en un mismo propósito. No se inclinaron por el miedo, no se inclinaron por el terror de que los niños los iban a matar, de que los padres los iban a exterminar. Se metieron a sus casas, sí, pero a ayunar, a buscar de Dios. La unidad te da la fuerza para lograr que la mano del Señor haga algo. Hay propósitos individuales, pero cuando el propósito es global, cuando el propósito es de cuerpo, la fuerza es tan fuerte. No es lo mismo ayunar una esposa que cuando el esposo y la esposa ayunan. Cuando hay el poder del acuerdo, van a suceder cosas mayores. Cuando su pastor tiene esa intimidad con Dios, Dios se revela a su vida y la gloria de Dios está sobre él. Pero cuando él viene acá y les dice a ustedes: busquemos a Dios, y oran, y entre todos están orando y adorando, ¿qué va a pasar? Que la fuerza suya más la fuerza del otro, más la fuerza tuya, la fuerza del otro y la fuerza tuya van a hacer una explosión de su presencia. Y eso fue lo que sucedió en el pueblo judío. Todos ayunaron, impactaron, escúcheme bien, impactaron el cielo con un ayuno de pueblo. Y usted ya conoce la historia, cómo Dios envía alivio, liberación, alivio y liberación. Cada vez que el pueblo, cada vez que tú y yo nos juntamos como pueblo. Recuerda que es un pueblo con leyes distintas y costumbres distintas. Tú y yo somos del pueblo de Dios, con leyes distintas y costumbres distintas, amén. Y cuando nos juntamos a buscar del Creador, el Creador nos mira y el Creador responde. Cuando hay un asunto, está fuerte, en una crisis en la casa, pero la familia dice: vamos a buscar de Dios, verán respuestas del Señor. Por eso es que cuesta más cuando uno solo busca de Dios en la casa y los otros van de coche. Cuesta más. Pero cuando hay una situación de familia y todos buscan al Señor, viene rápido milagro y respuesta del Creador. Viene rápido milagro y respuestas del Creador.